Y finalmente llegó el día de mi cumpleaños y no veo ningún frigobar acá. Ninguno. ¿Cómo me cuida la producción, ¿Cómo me cuida la producción? ¿Qué tal? Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Si estás viendo esto el día de su estreno, es decir, el viernes 3 de julio, entonces lo estás viendo el día de mi cumpleaños. ¡Yupi! Normalmente uno piensa que las canciones populares, léase El Elefante Trompita o El Feliz Cumpleaños, fueron pasando de generación en generación. Pero créeme que con el Feliz Cumpleaños no fue tan así. Disculpen, ¿quién va a limpiar todo esto? Filmame eso. ¿Quién va a limpiarlo? Te recomiendo que si aún no viste el video sobre el dominio público que hice hace unas semanitas, lo veas porque capaz así llegas a entender un poco más todo esto. Kentucky, Estados Unidos, año 1893. Dos hermanas, Patty y Mildred Hill, eran maestras jardineras y crearon un libro con canciones para justamente sus alumnitos. Una vez que terminaron de componerlas, las pusieron en un libro que fue publicado al poquito tiempo por una editorial llamada Sammy & Company. Entre esas canciones había una llamada Good Morning to All, buenos días a todos, que estaba hecha para que los nenes cuando lleguen a clase se den justamente los buenos días, como el nombre de la canción indica, si no sería buenas noches o buenas tardes a todos. El tema es que un día una de las alumnitas cumplía años y Patty dijo, che, ¿y si le cambiamos la letra de la canción Good Morning to All por Happy Birthday to You? Todo en inglés, por supuesto. Che, and if we change the letter from Good Morning to All to Happy Birthday to You, so instead of saying Good Morning to All, we think Happy Birthday to You, Happy Birthday to You. Y la hermana le dijo, dale, de una. Yes, the one. Y lo hicieron y quedó. Y así llegamos a 1924, cuando un tipo llamado Robert Coleman publicó la canción Good Morning to All, pero incluyendo esa pequeña variación de letra donde cantan el feliz cumpleaños. Y muy de a poquito el cine, la radio y las obras de teatro, principalmente las obras musicales, fueron potenciando y popularizando cada vez más esta canción. En 1933 la utilizan en una comedia musical y ahí la tercera de las hermanas Hill, Jessica, decide registrar los derechos de autor de la canción porque la estaba usando todo el mundo y nadie estaba ganando un peso con esa canción. En 1934 Jessica logra demostrar esa similitud entre el Good Morning to All que había escrito su hermana originalmente con el Happy Birthday to You y le dan los derechos de autor de la canción del feliz cumpleaños. Logra obtener el copyright por 28 años, pero después de una tramoya medio rari judicial en el 76 la logra extender hasta el 2010. Pero en el medio pasó algo clave. En 1998 Warner compra la discográfica que tenía registrada esta canción y por lo tanto el feliz cumpleaños pasa a ser propiedad del gigante enorme Warner. La compraron por $15 millones y hubo todo medio un quilombo porque Warner le quería cobrar a todo el mundo que cante la canción y hubo como un quilombo con unas niñas exploradoras y una cosa similar porque le querían cobrar regalías por un montón de guita por cantarla alrededor de una fogata. Y entre joda y joda la canción empezó a generarle unos $2 millones al año a Warner. Obviamente podías cantarla en tu casa, pero si lo haces de alguna manera medio pública, literalmente estabas infringiendo los derechos de autor. Incluso en muchas series de televisión, sobre todo en comedias, se lograban rebuscar de alguna manera para poder meter la canción sin cantarla por completo. Incluso una vez hubo como demandas porque se cantó en un restaurante o algo así. Jaime Altozano tiene un video sobre cómo puede reversionar el feliz cumpleaños para justamente no infringir los derechos de autor y ahí cuenta un poco sobre esto. El tema es que a partir de esa fecha del 98 empezó todo un quilombo legal, un desastre, cosa que no entendí nada y no encontré información concisa como para poder resumirla, pero lo cierto es que la defensa de Warner decía que ellos podían demostrar que la canción les pertenecía y así estirar el copyright hasta el 2030. Pero después de una demanda colectiva y demostrar a algunos cancioneros y todo, un ida y vuelta judicial, un juez determinó en 2015 que la canción ya era de dominio público porque ya habían pasado como 80 o no sé cuántos años de su creación. Pero insisto, eso fue después de un quilombo judicial porque Warner quería retener los derechos lo más posible. Y sí, si le están generando 2 millones anuales, no, como si fuera poco, ¿no? Y algo muy loco es que toda esa tramoya legal le pasaba muy de cerca a una argentina. Ella es Diana Edith Mónaco y cuando tenía 18 años, mientras estudiaba para ser maestra jardinera, tuvo que hacer un trabajo práctico bastante simple, escribir una canción de versos simples y sencillos, pero con una música bastante conocida porque era para justamente dárselas a nenitos de 3 años.
Y ahí Diana decidió agarrar la música del feliz cumpleaños, pero cambiarle la letra por el payaso Plin Plin se pinchó la nariz. No puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremenda. ¿Qué? Pará, no lo puedo... A ver, cantar feliz cumpleaños, diga. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz, que con un estornudo hizo fuerte. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto. Después de escribir a la canción fue pasando de boca en boca y al ser tan sencilla y tan pegadiza se propagó más que el COVID, sobre todo por maestras jardineras que viajaban en excursiones a otras provincias y así la canción iba apareciendo en distintas zonas del país. Paréntesis, después aparece Francis Ruggeri, un actor rosarino que era quien encarnó al payaso Plin Plin y popularizó aún más la canción, pero la autora es Diana. El tema es que un día Diana conoce a una señora llamada Dolores, que casualidades de la vida era la mamá de un chico llamado Andrés Ciro, que con el tiempo iba a ser bastante conocido. Y Dolores le recomendó a Diana que registre su canción en el SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Y descubrieron que en todo ese tiempo, ya habían pasado como 30 años, nadie había registrado el payaso Plin Plin como canción propia. Y ahí empezó un problema con lo que hablamos anteriormente. Como Warner tenía los derechos sobre el feliz cumpleaños, SADAIC no podía registrar esta canción porque la música era exactamente la misma que la que tenía registrada Warner. Se intentó negociar con Warner durante años, pero jamás prosperó, por lo tanto, medio que Diana se dio por vencida hasta que un día la llama la gente de SADAIC y le dice: che, mira, los derechos del feliz cumpleaños están por caer finalmente, así que ya podés registrar tu payaso Plin Plin. Así que finalmente Diana ya pudo registrar el payaso Plin Plin, se pinchó la nariz y a los... Mierda. En fin, espero que les haya gustado esta hermosa historia sobre la cancioncita del feliz cumpleaños. ¿Quién lo diría? Una canción tan simple y conocida que incluso está en el récord Guinness por ser la canción más popular de la historia. Y no sé qué iba a decir al final, ya me perdí con todo lo que dije. Hasta luego, nos reencontramos en el siguiente video. Chau, chau. Like, suscribirse, comentar, campanita. Qué idea de mierda, boludo. Qué idea del orto. Me parecía buena en mi mente, pero claro, me olvidé que hacía tanto quilombo esto.